Bienvenido, estimado estudiante. Mi nombre es Iván Leonardo Medina Alvarado y soy el docente que les está acompañando en esta asignatura de la lectiva en responsabilidad social. Desde nuestra especialización en gestión integral de cuencas hidrográficas y también es una lectiva que está prevista para otros programas de posgrado que hacen parte de nuestra Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad de Santo Tomás. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes unos conceptos y unos contenidos que están plasmados en nuestra asignatura del módulo número 1, donde estaremos conociendo los principios de la responsabilidad social empresarial. Allí podemos conocer cómo es que está organizado todo el sistema de responsabilidad social empresarial y cuáles son esos elementos fundamentales que son prioritarios para la gestión de las relaciones y de esa sostenibilidad empresarial. De manera que vamos a comprender desde esta lectiva de responsabilidad social los conceptos y esos elementos introductorios que hacen parte de estos programas y de estas iniciativas de responsabilidad social empresarial. Aquí tenemos plasmados 6 importantes principios en los cuales estaremos abordándolos en detalle más adelante y a lo largo de este video, donde estaremos conociendo en qué consiste ese principio de la rendición de cuentas, de la transparencia, del comportamiento ético, que es muy importante hoy en día, ese respeto a los intereses de las partes interesadas o de los stakeholders, como también los conocemos, el respeto que debemos desarrollar como organización al principio de la legalidad, el respeto a la normativa internacional y de comportamiento y, por supuesto, un último principio que es el respeto a los derechos humanos. Teniendo claro algo que es supremamente importante y hace referencia a que todos estos 7 principios se enfocan y permiten que la responsabilidad social se oriente a la sostenibilidad. Entendida la sostenibilidad como esa posibilidad de dar cuentas desde la perspectiva económica, social y ambiental, donde la organización se prolonga en una línea de tiempo, desde el corto, el mediano y el largo plazo. En primera instancia estaremos viendo pues, los principios, como los comentábamos hace un momento, y el primero de ellos es el de rendición de cuentas. Es un principio en el cual se abarcan y se identifican cuáles son esas prácticas administrativas con las cuales el quehacer y el día a día de una organización pues, se va ejecutando. Aquí tiene que ver muchísimo ese liderazgo y ese rol que tienen los ejecutivos y unos altos ejecutivos en una organización. Ese rol que tiene el gerente por desarrollar prácticas administrativas en las que se vea reflejada una rendición de cuentas clara y oportuna de cara a esos grupos de interés o esos stakeholders que se han visto involucrados. El segundo principio es el principio de transparencia, un principio muy importante para esta finalidad de obtener la sostenibilidad, como lo veíamos hace un momento, porque desde la transparencia estaremos adquiriendo como organización un compromiso sólido sobre mantener la claridad, y claridad de todo sentido, claridad para con la comunicación que se tiene con los stakeholders, claridad con esa comunicación que se tiene al interior de la misma organización y con todos y cada uno de los procesos que integran ese quehacer y esa laboriosidad que tiene la organización para con su entorno y para con todos los grupos de interés y con el impacto que tiene. El tercer principio que estamos viendo en este momento es el de comportamiento ético. El comportamiento ético va muy ligado a ese principio de la ética, de conocer y de poder tener la posibilidad de elegir lo correcto y lo que no es correcto. De manera que las organizaciones desde este principio pueden tener claridad cómo orientan su quehacer, cuáles son los principios fundamentales con los cuales la organización, sus prácticas administrativas, su gestión con los grupos de interés, toda la organización de su cadena de valor se va a fundamentar en algo muy cierto, que es orientarse a hacer lo correcto, lo que es correctamente bien hecho y lo que va de la mano con su principio y con toda su planeación estratégica que orienta su ADN como organización. El cuarto principio que estamos viendo en este momento se denomina respeto a los intereses de las partes interesadas. Y ese concepto de respeto a los intereses se debe entender, y lo abordamos en este momento, como esa relación cercana que se tiene con los stakeholders. Por eso hacemos referencia a ese acercamiento con los stakeholders.
a esas relaciones cercanas, a esos diálogos, a esa comunicación transparente, muy cercana, directa con los stakeholders, donde vamos a conocer cuáles son sus intereses, llámense proveedores, clientes, competencia, socios, clientes internos, familias de los empleados, de los colaboradores, el mismo sector público, gubernamental, en fin. Con cada uno de esos stakeholders es identificar cuáles son sus intereses y cómo desde el quehacer de la organización, de su día a día, de su desarrollo de su actividad económica, se están cumpliendo o se está contribuyendo a esos intereses. Que no sea solamente la organización la que tiene de por medio sus intereses, sino también sus grupos de interés y sus stakeholders. El quinto principio que estamos viendo en este momento hace referencia al respeto al principio de la legalidad. Y quizás este principio está muy dado por su misma denominación a ese cumplimiento de normas y leyes. De manera que la organización no solamente está haciendo y desarrollando una práctica correcta, transparente, justa, cercana con sus stakeholders, sino que a la vez está dando a conocer y manifestando ese compromiso que tiene para con el cumplimiento de esas normas, de esas leyes, de esos principios legales que la sociedad y que a través del Estado, de lo que significan los gobiernos, presentan como normas mínimas para cumplimiento. Hay que tener en cuenta que el principio de responsabilidad social empresarial desde la legalidad se orienta a cumplir lo mínimo, pero también manifestar un cumplimiento amplio, no solamente de lo mínimo a cumplir, sino también de cómo puede llegar a favorecer que se actualicen, se puedan llegar a tener unas nuevas visiones o una nueva posibilidad de modernizar o de actualizar y contextualizar las leyes o las normas que ya existen. Este sexto principio que estamos viendo, que es el respeto a la normativa internacional de comportamiento, se orienta a cumplir y a tener muy claro que las organizaciones tienen una visión global. Estamos hablando de una tendencia de la globalización, de la internacionalización, donde precisamente una organización, independientemente el contexto donde esté, el escenario donde se está desenvolviendo, va a tener una repercusión en la sostenibilidad local, regional, nacional e internacional. Y eso significa un compromiso donde tiene que haber una coherencia entre lo que se hace en un país, en un territorio y lo que se está haciendo y los diálogos que se manejan a nivel internacional en el contexto de la sostenibilidad. Partiendo de un principio muy importante, y es que los países, las regiones no son ajenas de la realidad de sostenibilidad, como lo veíamos desde la sostenibilidad tanto económica, social como ambiental. Y allí es donde se fundamenta este principio del respeto a la normativa internacional. Y abordamos este último principio, el séptimo, que es el respeto a los derechos humanos. Es un principio fundamental para el quehacer de una organización, que define ese ADN y ese compromiso social de una organización que tienen sus directivos, sus ejecutivos, al momento de generar un compromiso y una cercanía con esos grupos de interés sociales. Y vemos que se hace referencia muy directa con lo que significa la igualdad y la equidad social. De manera que se contribuye a disminuir esas brechas. Son esas iniciativas que desde las organizaciones son muy claras y enfocadas a la igualdad, a la equidad, a no contribuir a la discriminación, a la segregación de lo que somos como seres humanos. Y por supuesto el derecho y todos los derechos humanos son el valor fundamental de este principio. Así las cosas, hemos abordado estos 7 principios que definen cómo la responsabilidad social ejerce un patrocinio y un protagonismo totalmente oportuno en el quehacer de las organizaciones, en ese quehacer por consolidar una sostenibilidad, como lo vemos allí, económica, social y ambiental. Cualquier duda o cualquier comentario lo pueden dar a conocer a través de mi correo electrónico institucional, que es ivanmedina@ustadistancia.edu.co. Espero que haya sido de agrado para ustedes esta información que se ha compartido. Mil gracias.